Muy buenos días, queridísima familia de Dios. Un saludo muy especial. Les habla Juan Alberto Echeverry, laico comprometido de la Iglesia Católica. Bienvenidos una vez más a esta meditación y oración del Evangelio del día sábado 18 de febrero de 2023. Gracias por estar presentes, gracias por compartir estos videos con los que ustedes han creído que les puedan servir. Y también una cordial bienvenida para aquellos que se vinculan por primera vez a este canal. Pues hoy, como siempre, vamos a pedir la inspiración del Espíritu Santo, porque sin el Espíritu Santo es imposible que nosotros podamos comprender esta palabra y sobre todo que transforme nuestra vida. Nos colocamos en la presencia del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios Padre de amor, de bondad y de misericordia, queremos darte gracias por tu amor, queremos darte gracias por todo lo que nos das. Hoy amanecimos con vida, Señor, y disfrutamos la creación, las aves del cielo, las flores, los árboles, el agua, la lluvia, el sol, la familia, la iglesia, la fe, tu palabra. Tantos dones que tenemos que no sabemos cómo agradecerte, Señor, por tu bendición. Queremos hoy, como siempre, también pedirte perdón por todos los pecados que hemos cometido, porque sabemos que te seguimos ofendiendo, haciendo mal uso de la misma creación. Te ofendemos, Señor, con nuestras inclinaciones, con nuestras caídas, orgullo, soberbia, vanidad. En fin, Señor, te pedimos perdón desde lo profundo del corazón, porque sabemos que hemos fallado con la pereza, hemos fallado con la fornicación, con el adulterio, con la mentira. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Y hoy también, una vez más, queremos pedirte que nos regales la unción de tu Santo Espíritu. Ven, Espíritu Santo de Dios, ven, Paráclito, ven y llénanos de tu presencia. Ven, ilumínanos con tu amor. Ven, Espíritu Santo de Dios, y levanta al caído, dirige al extraviado. Ven a consolar al triste, a alegrar el corazón del que está triste. Ven, Santo Espíritu de Dios, y llénanos de tu fuerza en este día. Ayúdanos a caminar en tu gracia. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre poderoso de Jesucristo y por intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues vamos de lleno con las lecturas, mis queridos hermanos. La primera lectura tomada de la carta a los Hebreos en el capítulo 11, versos 1 al 7. Está preciosa la lectura hoy. Mira lo que dice. Hermanos, la fe es fundamento de lo que se espera y garantía de lo que no se ve. Por ella son recordados los antiguos. Por la fe sabemos que el universo fue configurado por la palabra de Dios, de manera que lo visible procede de lo invisible. Por la fe, Abel ofreció a Dios un sacrificio mejor que el de Caín. Por ella Dios mismo, al recibir sus dones, lo acreditó como justo. Por ella sigue hablando después de muerto. Por la fe fue arrebatado Enoc, sin pasar por la muerte. No lo encontraron porque Dios lo había arrebatado. En efecto, antes de ser arrebatado se le acreditó que había complacido a Dios. Y sin fe es imposible complacerlo, pues el que se acerca a Dios debe creer que existe y que recompensa a quienes lo buscan. Por la fe, advertido Noé de lo que aún no se veía, tomó precauciones y construyó un arca para salvar a su familia. Por ella condenó al mundo y heredó la justicia que viene de la fe. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Bueno, mis queridos hermanos, hoy estamos hablando de la fe. Este don maravilloso de la fe, que por supuesto muchos de nosotros no comprendemos y podemos caminar a lo largo de nuestra vida pensando que la fe es una cosa que no es realmente lo que nosotros debemos saber que es la fe. He tenido la oportunidad hace un par de años de publicar un libro que se llama Fe para mover montañas, donde hablo de la fe natural, hablo de la fe de prácticas religiosas, de la fe sobrenatural y también de la fe trascendente, que es la que considero que todos nosotros deberíamos tener. Esa fe trascendente que es tan importante para nuestra vida. Pues bien, a veces creemos que la fe es hacer fuerza con las manos, la fe es creer en lo absurdo, en aquello que realmente es imposible de que exista, entonces va a existir. No, realmente la profundidad de la fe no es eso. La fe tiene fundamentos reales, tiene razón, tiene lógica. Por eso la fe puede contribuir también al tema de la fe, la filosofía y las ciencias experimentales que nos ayudan a corroborar que la fe es una realidad que aunque nosotros no vemos, tiene un fundamento de historia para todos nosotros. Yo no puedo creer en aquello que no es de cierta manera comprobable y para eso tenemos una comprobación teológica, una comprobación filosófica y en muchas ocasiones una comprobación científica. Nosotros tenemos la parte de los historiadores, tenemos la parte de la ciencia para comprobar ciertos acontecimientos que van a edificar nuestra fe. Nosotros no creemos en lo absurdo. Hay un principio filosófico que también es teológico que se llama el principio de la razón suficiente. Si las cosas no tienen razón suficiente, pues es difícil que nosotros lo podamos creer.
Así que por la filosofía podemos saber que existe Dios. Eso lo podemos saber. Eso es lo que se llama la teosofía. Pero no podemos saber específicamente el actuar de Dios ni las cosas sobrenaturales que nosotros no vemos. Y para esto es que se requiere precisamente la teología con aquello que se llama la revelación divina, que tiene una ciencia superior que se llama allí precisamente la mística. Por eso yo insisto muchísimas veces en que es bueno que nosotros estudiemos un poco de la mística para poder comprobar estas materias teológicas que son de gran ayuda para nuestra vida espiritual, que nos motivan a caminar hacia adelante, hacia la vía de la salvación que anhelamos todos. Así que con una razón suficiente de historia, de ciencia, de filosofía, nosotros creemos en lo que no vemos. ¿Y qué es lo que no vemos realmente? Lo que no vemos es el mundo sobrenatural. Nosotros no estamos viendo físicamente a los ángeles, nosotros no vemos físicamente el cielo y la eternidad y físicamente no estamos viendo a Dios, pero existe. Y hay una razón suficiente para creerlo. Lo he dicho ya en otras oportunidades. Por ejemplo, si tú lees el libro de la sabiduría en el capítulo 13, dice: faltos de conocimiento por completo son todos aquellos que, viendo todo lo que existe, no pudieron descubrir al que lo hizo. Y tuvieron por dioses al fuego, al agua, en fin, a la tierra y a tantas cosas, pero no pudieron descubrir a aquel que hizo todo ello. Lo mismo lo dice en Romanos, en el capítulo 1, verso 19. Dice: si nos ponemos a comprender, a mirar todas las obras de la creación, podemos descubrir que detrás de ellas está el Creador. Así que hoy nosotros tenemos un conocimiento pleno. De hecho, este texto que tenemos en la carta a los Hebreos, que va desde todo el capítulo 11, pero desde el verso 1 hasta el 7 en este día, nos va a hablar precisamente a la altura más o menos del verso 2, que pues nosotros podemos saber que Dios hizo aparecer las cosas de la nada por la palabra de Dios. ¿Y eso quién nos lo da? Pues nos lo da precisamente la mística. Y cuando estudiamos desde el punto de vista de la ciencia y encontramos el proceso del Big Bang y todo lo que la astrofísica nos ha aportado para el conocimiento, pues descubrimos que definitivamente de la nada tuvo que salir toda la creación, que lleva 13.700 millones de años de existencia. Y es un regalo para nosotros saber que Dios todo lo hizo para que nosotros existiéramos. Pues bien, llegamos al verso 6, que es un verso hermoso, que es el verso que realmente diría yo que podría exaltar esta lectura de este día. Dice: porque para acercarse uno a Dios tiene que creer que existe y que recompensa a los que le buscan. Sin fe es imposible agradar a Dios. Es decir, yo me acerco a Dios creyendo que existe, aunque no lo vea, aunque no lo comprenda. Y eso se requiere entonces un acto de humildad, porque no todo el mundo cree. Cuando tú te acercas a las cosas de Dios, a la oración, a los actos litúrgicos, te puedes acercar con una actitud de burla, con una actitud descreída, con una actitud de falta de fe, o puedes acercarte con una actitud como la de los apóstoles, Santo Tomás, o como también la de Natanael, pues que no querían perder tiempo, sino que querían creer en algo que era cierto. No estas personas que a veces viven es buscando cómo se burlan de la fe. Pues qué rico que nosotros hoy podamos saber que existe un cielo, pero que nos acercamos a Dios esperando que Él nos revele sus gracias y sobre todo que todos podamos llegar a ese cielo que en este momento no vemos, pero que tenemos una historia comprobada que existen las cosas sobrenaturales. Vamos con la lectura del Salmo de este día, que va a ser tomado del Salmo 144 y vamos a responder: bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, que merece toda alabanza. Es incalculable su grandeza. Una generación pondera tus obras a la otra. Bendeciré por tu nombre por siempre, Señor. Una generación pondera tus obras a la otra y le cuenta tus hazañas. Alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles, que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Bendeciré tu nombre por siempre, Señor. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, es ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Mira qué hermoso cómo el salmista va descubriendo, o más bien, el salmista, que es una persona que ya descubrió la presencia de Dios en su vida. Hay personas que no la descubren, sencillamente creen que no existe nada más y no les importa. También en esas personas hay corazones heridos. Hay personas que fueron frustradas por religiosos o por papá o por mamá y definitivamente no quieren saber nada de la fe, o que se han metido en cosas de la oscuridad, en el ocultismo y demás, y el demonio los vela precisamente para que no reciban la gracia de la conversión. Pero el que la ha recibido, el que reconoce a Dios como único Señor y Salvador, como Creador de todo, pues tiene que
proclamar la gloria de Dios. Por eso dice aquí, día tras día te bendeciré y alabaré tu nombre por siempre jamás. Grande es el Señor, merece toda alabanza, es incalculable su grandeza. Todos los que de cierta manera hemos encontrado la gracia de Dios, pues no podemos dejar todos los días de al menos darnos una bendición, de darle gracias a Dios por todo lo que tenemos, de reconocer su presencia y su grandeza. Aunque muchas veces caigamos en las cosas del mundo, pero todos los días tenemos presente la gloria del Señor y la estamos proclamando. Eso es de una persona que ha encontrado al Señor. Y entonces continúa diciendo que una generación pondera tus obras a la otra generación. Y así es. Nosotros recibimos esta fe, esta herencia de la fe la recibimos de nuestros padres. Y nuestros padres de nuestros abuelos y nuestros abuelos de nuestros bisabuelos. Y así ha sido siempre. La fe es un regalo, es un don de Dios, pero es un regalo que se entrega con conocimiento humano, no con lo absurdo de creer en algo que ni siquiera sé qué es, ni por qué, ni cómo, ni cuándo. ¿Por qué somos tan débiles los católicos? Porque ni siquiera entendemos de dónde viene nuestra fe. Por eso necesitamos la razón. Dios nos dio la razón para entender las cosas, no para pasar por encima de ella y esperar o ver lo absurdo o creer en lo absurdo, porque para esa gracia algunos creen en enanitos verdes, otros en ovnis, otros en illuminatis, pero son cosas que no están totalmente comprobadas como la fe católica y cristiana que nosotros sí vivimos. Por eso, ahora que nosotros estamos bien formados, queremos pasarle a la siguiente generación esta formación espiritual que tiene una razón suficiente para que ellos puedan crecer en la fe. Por eso dice aquí, alaban ellos la gloria de tu majestad y yo repito tus maravillas. Todas las generaciones están hablando de las cosas de Dios y los que ya hemos entrado en esta sintonía de Dios, pues tenemos que repetir las maravillas de Dios. Al final el salmista, con el deseo del corazón, seguramente con la experiencia que ha tenido de vida, de fe, sintiéndose satisfecho, con gozo, porque los que hemos encontrado la gracia de Dios sentimos un gozo en el corazón. Entonces dice aquí que todas tus criaturas te den gracias, Señor, que te bendigan tus fieles. Es el anhelo que tenemos. ¿Quién de nosotros no quiere que sus hijos lo bendigan, bendigan a Dios, que le den gracias a Dios, porque nosotros lo hemos experimentado en nuestro corazón? Y culmina diciendo que proclamen la gloria de tu reinado, que hablen de tus hazañas. Qué rico es cuando vemos personas conversas que empiezan a proclamar el nombre del Señor. Eso es un regalo maravilloso que Dios nos da a todos nosotros. Vamos pues entonces con la lectura del Santo Evangelio de este día. Lectura del Santo Evangelio según San Marcos, tomado del capítulo 9, versos 2 al 13. Dice así. En aquel tiempo Jesús tomó consigo a Pedro, a Santiago y a Juan. Subió aparte con ellos solos a un monte alto y se transfiguró delante de ellos. Sus vestidos se volvieron de un blanco deslumbrador, como no puede dejarlos ningún batanero del mundo. Se les aparecieron Elías y Moisés conversando con Jesús. Entonces Pedro tomó la palabra y dijo a Jesús, Maestro, qué bueno es que estemos aquí. Vamos a hacer 3 tiendas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. No sabía qué decir, pues estaban asustados. Se formó una nube que los cubrió y salió una voz de la nube. Este es mi Hijo, el amado, escuchadlo. De pronto, al mirar alrededor, no vieron a nadie más que a Jesús solo con ellos. Cuando bajaban del monte les ordenó que no contasen a nadie lo que habían visto hasta que el Hijo del Hombre resucitara de entre los muertos. Esto se les quedó grabado y discutían qué quería decir aquello de resucitar de entre los muertos. Le preguntaron, ¿por qué dicen los escribas que primero tiene que venir Elías? Les contestó él, Elías vendrá primero y lo renovará todo. Ahora, ¿por qué está escrito que el Hijo del Hombre tiene que padecer mucho y ser despreciado? Os digo que Elías ya ha venido y han hecho con él lo que han querido, como estaba escrito acerca de él. Palabra del Señor, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, hermanitos, hoy esta palabra es maravillosa. Recordemos que es el 4º misterio luminoso, la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en el monte Tabor. Y aquí están unidos todos los elementos de la fe. ¿Y por qué digo están unidos todos los elementos de la fe? Lo que está haciendo primero nuestro Señor Jesucristo es que se lleva a Santiago, a Pedro y a Juan. ¿Qué significa que se lleva a estos 3 hombres? A estos 3 hombres que tienen verdaderamente fe en nuestro Señor Jesucristo. Recuerda que a los mismos 3 se los llevó para la resucitación de la hija de Jairo y sacó a todo el mundo que no tenía fe. Como quien dice, había escogido a hombres que realmente tenían fe. ¿Por qué lo dice así? Porque en el Eclesiástico, en el capítulo 3, dice el Señor que Él le revela sus secretos a los humildes.
O sea que Pedro, Santiago y Juan eran los más humildes a los cuales Dios les quería revelar los secretos de algo que para mí es muy importante y para todos debería ser fundamental. Viene nuestro Señor Jesucristo, nos enseña a vivir la vida, a perdonar, a hacer muchas cosas. Incluso hizo milagros en frente de los discípulos. Recuerda cuando caminó sobre el agua, recuerda cuando multiplicó los panes y los peces, cuando sanó a los ciegos, a los leprosos, todo eso lo hizo delante de sus discípulos. Y esto está bien, y lo creemos, me parece maravilloso. Pero que los discípulos puedan ver algo sobrenatural no es tan fácil. ¿Por qué entonces los tres pastorcitos de Fátima tienen una convicción tan profunda? Porque tuvieron la experiencia de ver lo sobrenatural. Y lo sobrenatural es muy importante y es allí donde hablo en el libro de la fe para mover montañas de estos actos sobrenaturales, que siendo importantes, digamos, no serían fundamentales para nuestra fe, pero Dios así lo ha querido manifestar. Así que ellos contemplaron ¿qué? Contemplaron el cuerpo glorioso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y para qué nos sirve esto? Pues mira, lo primero es que podríamos decir nosotros que Jesucristo hubiera podido tener el cuerpo glorioso sin necesidad de haber padecido, ¿cierto? Pues si lo hizo en el borde de la montaña, en la punta de la montaña, pues ¿por qué no lo hace ya? Listo, no ha pasado nada. Pero es que tenemos que entender que la salvación se tenía que dar por una persona que no pecara y que fuera llevada hasta el extremo y que hasta el extremo no pecara. Y por eso era necesaria la crucifixión, para vencer al demonio frente al tema del pecado. Y entonces no podría decirse que hay santidad en Jesús si no fue llevado al extremo, pero como fue llevado al extremo y no pecó, ahora sí es el santo de los santos. Por eso es tan importante siempre la prueba y la tribulación. Ahora bien, Jesús se transfigura delante de ellos en lo que se llama el famoso cuerpo glorioso, que es un blanco tan resplandeciente que ningún lavador en el mundo entero lo puede dejar así. Para hablar de algo que ni siquiera con palabras de este mundo lo podemos describir, así lo está describiendo la palabra de Dios. Pues bien, nos está diciendo entonces en este texto bíblico que pues el Señor habla básicamente de una transfiguración y que aparecen con él Moisés y Elías, personajes que ya habían muerto hace muchísimo tiempo, lo cual estaba tratando de decir a sus discípulos que no existe la muerte en el cielo, en la eternidad están las personas vivas. Y esto es lo que nosotros tenemos que creer precisamente para animarnos frente a esa eternidad. ¿Y por qué aparecen dos, Moisés y Elías? Pues sencillamente porque Moisés representa la ley y Elías representa los milagros y Cristo tiene los dos, la ley y los milagros. Cristo viene a representar todo, pero a darle el nuevo sentido a la ley. Y entonces aquí sigue un acontecimiento que es importantísimo, que es el acontecimiento de la nube. Cuando nosotros estudiamos todo el tema de la presentación, o más bien de la presencia de Dios entre el pueblo, siempre era a través de una nube. La nube se posó en la tienda del encuentro y Dios le habló a Moisés. Y es lo que está sucediendo en la montaña, que se presenta en la tienda del encuentro de ¿quién? De las nuevas generaciones en Pedro, Santiago y Juan, con Jesucristo que es Dios. Y por eso de la nube sale la voz, que fue la misma voz que salió el día del bautismo de nuestro Señor Jesucristo en el río Jordán, cuando le dice, este es mi Hijo amado en quien me complazco. Aquí se lo está diciendo también a Pedro, a Santiago y a Juan. Y como siempre, los hombres a veces somos imprudentes y no sabemos qué hacer con las cosas sobrenaturales. Pedro le dice, pues hagamos 3 chozas porque no sabía ni qué decir. Y luego entonces ya se desaparece la nube, ya no ven a Moisés y a Elías y comienzan a bajar la montaña, pero el Señor les pide que por favor no digan nada a nadie hasta que Él haya resucitado. Por eso, en la carta de Pedro, si no estoy mal es en la primera o segunda carta de Pedro, cuando Pedro dice, yo particularmente estuve en la montaña cuando Él se transfiguró. Esta es una historia que el mundo debía conocer, una realidad trascendente que todos nosotros deberíamos conocer. Y aquí entonces sucede la transfiguración de nuestro Señor Jesucristo en este monte. Y aquí aclara que Elías no era este profeta Elías, que es otra cosa que nosotros deberíamos entender un poco. Porque imagínate en ese tiempo que haya resucitado Elías o que Elías tuviera que venir, pues la gente no hubiera creído tampoco. Pero el espíritu de Elías lo tenía Juan el Bautista. Así como yo puedo tener el espíritu de la rabia, el espíritu de mi abuelo que hacía tal o cual circunstancia, o como cuando decimos de un egresado de un colegio, este tiene el espíritu cervantino, de Miguel de Cervantes o qué sé yo, pues uno podría decir lo mismo. Esto es de Juan el Bautista. Tenía el espíritu de Elías porque quería reconciliar a los padres con los hijos. Por eso se presentó. Y el Jesús les está diciendo, Elías ya vino, pero hicieron con él todo lo que quisieron. Es decir, lo mataron.
Pero el Hijo del Hombre tiene que padecer y resucitar al tercer día, que es lo que ellos no podían entender, y por eso el Señor les quiso mostrar su cuerpo glorificado, para que después, cuando lo vieran, supieran que ya estaba en la gloria, porque Jesús aparece de nuevo ya con el cuerpo glorificado después de la resurrección. Pues qué alegría, mis queridos hermanos, que todos nosotros podamos tener esta experiencia del resucitado y que nuestra fe tenga la comprobación del pasado, que también es escrita nuevamente por Pedro en sus cartas, diciendo, sí, yo lo vi transfigurado. Esa es nuestra fe. Nuestra fe no es una fe de ilusiones. Nuestra fe no es una fe tonta. Nuestra fe es una fe sólida, que tiene fundamentos sólidos y por eso podemos caminar en el Señor. Pues bien, vamos a terminar con oración. Dios Padre de amor, queremos darte gracias por tu bendita palabra, porque ella nos enseña, nos instruye, porque esta fe que hemos recibido es un regalo tuyo. Ojalá la pudiéramos anidar en nuestro corazón, pero sobre todo que vivamos la fe siendo congruentes con lo que estamos proclamando. Todo esto, Padre, te lo pedimos en el nombre de Jesús y por la intercesión de la Santísima Virgen María. Amén y amén. Pues muchas gracias, mis queridos hermanos, por haber estado presentes. Los invito a que compartan estos videos con quienes ustedes crean que les pueda servir. Y también los invito, muy especialmente, a que se suscriban al canal, activen la campanita que está ahí arriba a la derecha de las notificaciones para que reciban la notificación cuando voy subiendo estos videos. Dios los bendiga y si Dios quiere nos vemos mañana en un nuevo video. Chao, chao. Dios los bendiga.